Bienvenidos, chicas, chiques, chicos, a su podcast preferido. Estamos aquí, como siempre, dispuestos a hablar de filosofía. Bienvenidos al espacio del diálogo, porque eso es Tinto Sentido, es un espacio del diálogo en donde no solo conversamos entre nosotros en busca de la verdad, sino que también lo que aquí se representa en nuestras opiniones, y esto es muy interesante, Víctor, porque es algo que he estado pensando toda la semana y me ha quedado dando vueltas. Porque lo que nosotros creamos acá responde a miles de conversaciones distintas que tenemos en todo momento con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, nuestros amigos, con nuestros... Entonces es como un diálogo que nosotros oficializamos en una plataforma pública que se expresa de muchos diálogos pequeños. Y en ese sentido, para mí es muy interesante pensar que muchas de las cosas que, por ejemplo, dijimos en el capítulo anterior, yo las he conversado... Por ejemplo, con mi polola, que es una persona que yo quiero mucho, que fue la persona que me expresó como todo esto de los médicos. Como estaba pensando en eso, Víctor, hoy día, perdón lo disperso que vino hoy día, pero había que decirlo. Pero había que decirlo, pues, porque al final también mandarle un inmenso saludo a todas esas personas que permiten este diálogo, permiten esta conversación con las personas que nos escuchan y que nos comparten sus opiniones, porque nosotros no somos aquí simples oradores, también somos grandes oyentes, nos apasiona tanto escuchar como hablar, y eso se demuestra en el medio, en el formato que tenemos como Tinto Sentido. Y nada, quería partir con esa reflexión. Perdón, me puse cariñoso. Te pusiste cariñoso, sí. Bueno, ya a repetir más o menos un poco la rutina. Recuerden que como dijo, mucho mejor que lo que voy a decir yo, Cristóbal, es un espacio de diálogo, así que desde la ignorancia nosotros hablamos de los rollos de los libros que amamos, y obviamente invitados todos a rebatir, a apoyar, a conversar. Y de hecho con Cristóbal queremos compartir con ustedes una invitación abierta. Hemos recibido muchos comentarios por parte de ustedes que les interesaría conversar cosas específicas que muchas veces quedan tal vez al aire, o complementar a las cosas, o simplemente rebatir. Más veces nos ha pasado que nos dicen que quieren complementar. Entonces, lo que vamos a hacer para cada vez que lancemos el podcast, vamos a dejar una pregunta, tal vez, no sé, pues nosotros sacamos los capítulos los lunes, tal vez un martes, un miércoles, etcétera, en donde vamos a dejar un espacio abierto para que ustedes nos tiren un rollo con respecto al podcast que recién sacamos. Y ahí nosotros vamos a ver lo que mejor podemos aplicar acorde a lo que hablamos, a lo que sale en el libro, y a lo que también nosotros desde la ignorancia podemos compartir con ustedes, y sacar algo comúnmente genial. La idea es fomentar una comunidad y una cultura de Tinto Sentido que tanto nos importa a nosotros y a ustedes también, espero. Así que, ya habiendo presentado todo esto, toda la rutina, amiguísimo Cristóbal, ¿qué nos traes hoy día? ¿Vamos al podcast? ¡Vamos al podcast! Víctor, antes de presentarte al poeta del cual hablaremos hoy día, quiero decirte que estoy contento, weón. Estoy súper contento. Qué difícil. Estoy súper contento porque no solo porque ha sido una semana histórica para nuestro país, que no hay que dejarlo de lado, sino que también estoy contento porque, como tú dijiste en el principio, me habló gente para comentarme en los capítulos. ¡Oh, qué agradable sensación! Qué agradable sensación sentir que pudimos presentar una parte de este mundo que nosotros tenemos a otras personas y que está haciendo eco, y que podemos recibir ese cariño, esas opiniones, esas cosas. Bueno, la verdad me dejó muy contento. Quería compartírtelo, no sé qué opináis tú al respecto. Bueno. A mí, obviamente que la invitación en un principio, en la presentación, fue un poco por eso, porque la embarró que se disfruta mucho. Es que haga sentido, que el Tinto Sentido haga sentido, y que se le vea la aplicabilidad a lo que estamos hablando, y que lo agradezcan también. Eso es genial. Es que se sintió muy bien. Pero ya, demasiado, hoy día estamos, pero weón, rebosando amor. Rebosando amor. Demasiado cariño. Bueno, chicas, chiques, chicos, el libro que hoy día les traigo es Perdónenme. Si sé que lo primero que dije en el primer capítulo de Tinto Sentido fue: nunca les voy a traer una antología. Y aquí vuelvo de nuevo. ¿Qué sale ahí? Antología poética. Llevamos 2 antologías. 2.
Llevamos 2 antologías. Los 2 capítulos que he hecho sobre poesía han sido antologías. Soy un fraude. Soy un fraude. Bueno, les traigo a un poeta sirio llamado Ali Ahmed Said Esber, cuyo seudónimo es Adonis. ¿Y por qué les traigo a Adonis? Primero que nada les traigo a Adonis porque voy a ver si me funciona, igual se los voy a prometer, porque si no funciona ahora, funciona en el futuro. Porque quiero hablar un poco en los próximos capítulos de candidatos al Nobel. ¿Por qué? Porque en octubre se entrega el Nobel. Y yo quiero ver si le achunto a alguien, güey. El Kawin. El Kawin. es demasiado un rollo mío porque quiero ver si le achunto a alguien. Y entonces y de hecho así llegué a Adonis. Adonis es candidato al Nobel hace años. Ahí sale, Adonis. Es candidato al Nobel hace años. Tiene 90 años, como dije, es sirio. Y recibió mucho tiempo en lo que muchos llaman uno de los, porque fue por muchos años de las capitales culturales del mundo árabe, que fue Líbano, Beirut. La ciudad de Beirut era considerado como una de las capitales culturales del mundo árabe, y después tuvo que abandonar Líbano por consecuencias trágicas para llegar a Francia, donde, si no me equivoco, reside hasta ahora. El poeta del cual les hablo nació en 1930, es decir, que tiene 90 años, y es considerado como una de las voces más importantes de la poesía árabe contemporánea. ¿Por qué? Porque tanto por recoger influencias más modernas y contemporáneas, como por renovar las concepciones antiguas de la poesía árabe. ¿Cuáles son las concepciones antiguas de la poesía árabe? Yo sé muy poco al respecto, lo admito. Yo tenía que nombrarlo porque por esa es la razón por la que Adonis es famoso, pero yo soy ignorante en el mundo árabe. O sea, no soy un absoluto ignorante, pero no soy un gran conocedor de la poesía árabe, así que no voy a hacer tanta referencia a ese punto en particular. Aparte, igual es complicado, bueno, en este tema en particular, por ejemplo, buscar las traducciones de ese tipo de autores, autoras, y la información muchas veces siempre está como, creo yo, que la cuerda se tira siempre para un lado. Es muy difícil buscar información más imparcial respecto a ese tema. Y fue todo un desafío, a propósito de lo que estás diciendo, fue todo un desafío tratar de leer a Adonis sin prejuicios occidentalistas. Sin nuestros universos de sentido. Sin nuestro universo de sentido, porque la visión que Occidente nos ha presentado de Arabia, yo no sé qué tan cierta, qué tan falsa es. Y creo que solo en un futuro con mucha investigación podré... Entonces, ¿por qué estoy haciendo referencia a esto? Porque voy a tratar de hablar de Adonis como lo que... Porque, a ver, de nuevo. Adonis escribió en un artículo, en un diario, que estaba chato de que los occidentales fueran a buscar a su poesía la guerra. ¿Ya? Sí. Entonces, después de lo que he leído, es bastante controversial. Me sorprende. Porque sí, es sorpresivo, porque Adonis escribe sobre la guerra, pero ya vamos a hablar sobre eso. Pero la cosa es que Adonis se planteó sobre todo en sus inicios como un escritor profundamente universal. Y yo creo que yo he percibido por la crítica que es tanto un escritor muy universal como un escritor muy árabe. Pero de nuevo, yo jamás voy a poder identificar qué tiene de árabe Adonis, porque he leído solo a Adonis como poeta árabe, no he leído a otros poetas árabes. Entonces quiero insistir en el hecho de que vamos a hablar de Adonis como un poeta, en general. Vamos a tratar de situarlo en su contexto político, pero es un poeta. No voy a recaer tanto en... Y las visiones de Arabia, del mundo árabe que voy a entregar, van a ser las visiones que Adonis diga que es el mundo árabe. Las visiones que Adonis, el ojo que Adonis expresa literalmente, que es lo árabe. Y en torno a eso quiero interpretar. Gracioso igual, como después de haber analizado a Szymborska, que ya no quiere teñir el mundo con su subjetividad, de alguna manera ahora vamos a hacer el ejercicio opuesto. Vamos a tomar el mundo árabe de acuerdo a la subjetividad de Adonis. Genial igual. Es genial, pues, porque es que los poetas tienen... Yo personalmente siento que hay distintos caminos hacia el éxito. Y sí. Hay distintos caminos hacia el éxito. Uno no puede despertar una mañana invirtiendo en el Banco Central y al día siguiente ser millonario. Sí. Partir vendiendo limonada. Ya no, eso fue un poco chaya, perdón. Pero hay distintos caminos hacia el éxito literario, de verdad lo creo.
Y sin más preámbulos, voy a proceder a leer la primera cita. Adonis nos dice, esto es una cita que yo encontré afortunadamente, porque yo tengo miles de libros de Adonis descargados por internet, y yo la tuve que traducir de mi humilde puño y letra del inglés. Es de un libro, es un prólogo que él mismo escribió sobre un libro suyo de una selección de poemas. Y agarré el primer capítulo de ese prólogo, o sea, son capítulos muy cortos, y lo traduje. Y esto es lo que Adonis nos dice de sus primeros poemas, que es muy interesante. Dice: yo escribo en una lengua que me exilia. La relación de un árabe con su poesía es como la de una madre que entrega a su hijo después de las primeras contracciones de su cuerpo. Si aceptamos la historia bíblica de Agar e Ismael, como se repite en el Corán, descubriremos que la maternidad, paternidad e incluso el lenguaje mismo nacieron todos en el exilio para el poeta árabe. El exilio es su madre patria. De acuerdo con esta historia, para él se puede decir: al comienzo estaba el exilio, no la palabra. En esta lucha contra el infierno del día a día, el único refugio del poeta árabe es el infierno del exilio. Al toque pienso en la parte del Corán. Esa es la parte que más me queda sonando. El exilio y el Corán. Es que el cuento de Agar e Ismael es que es esta mujer que no me acuerdo quién eran los creo que se dice patriarcas de la Biblia, que no podían tener hijos. Es Abraham. Esa historia creo que es Abraham. Sí. Tiene dos mujeres, o sea, tiene su mujer real y con la que no puede tener un hijo primogénito. Entonces, ella le permite tener un hijo con su criada, que es Agar. Pero luego Dios en el Corán le entrega un hijo primogénito con la esposa de Abraham. Y después ahí se dice como la separación entre el Islam y el judaísmo, en donde Abraham exilia a Agar y al hijo primogénito, que es el que nombraste, Ismael, y ellos después son recogidos y ahí nace el Islam. Entonces por eso se dice que las religiones cristiana, judía y islámica son religiones abrámicas, porque surgen más o menos del mismo árbol genealógico. Pero de alguna manera, por eso dije, porque es un mito, al final, es un mito de un libro religioso que demarca el exilio. Y me sorprende que al principio parte con es que a mí el tema de la lengua me exilia, a mí creo que eso engancha mucho al principio. Es muy potente, y después que lo retome desde sus raíces ideológicas, porque aparte Siria es un país que creo que el porcentaje era un 90,7% de la población es islamí, o sea, es árabe, ¿cierto? Es musulmana, exacto. Entonces supongo que la cultura de allá está sumamente determinada por esa religión. Y no, buen rollo, me parece importantísimo para entender al poeta, de hecho, porque cuando me mandaste la pauta, uno lo percibe muy bien, teniendo este mito detrás. Y esta imagen, lo curioso, porque la antología habla de sus poemas, desde sus primeros poemas hasta lo último que había escrito cuando salió esto, que fue creo que el 2007, por ahí. Y la imagen de Agar e Ismael vagando por el desierto, sedientos, abandonados, con toda la negatividad en la que consiste un desierto, vagar por el desierto, es algo que, como pudimos ver, inició su mundo poético, pero que la obsesiona hasta el día de hoy. Este mito fundante de los árabes es algo sumamente interesante y sumamente profundo para el poeta Adonis. Y él define la cultura a través de este mito. La cultura árabe para Adonis es el exilio. Y es una declaración de fundamentos, pero profunda. Sí, doloroso. Porque dice mucho, dice demasiado. Dice mucho, porque y es muy interesante, porque para Adonis, a diferencia de lo que yo creo que a diferencia de lo que un occidental pueda pensar, de las capacidades de universalidad de la poesía árabe, Adonis afirma que la poesía árabe, por tener esta característica de exilio, tiene la capacidad de ser universalista.
tiene la capacidad de hablar de todo. Es el exilio mismo, porque es justamente ese exilio el que asume a Adonis en su poesía como su cultura, el que le permite dibujar un mundo subjetivo, un mundo suyo, un mundo en donde él sea capaz de crear todas las leyes posibles. Entonces, el primer Adonis que vamos a ver, porque vamos a hablar de dos Adonis distintos en este capítulo, es el Adonis basado en este mito, el de Agar e Ismael, que el Víctor conocía mejor que yo. Eso me sorprendió, chicos, y chicas y chiques. Benditas clases de religión del colegio. Más o menos. Porque el primer libro del que vamos a hablar, que escribe Adonis, se llama Millar de Damasco. Y Millar de Damasco es muy interesante cómo comienza, porque Millar de Damasco, que es el libro con el que Adonis sale al mundo. Millar es un nombre árabe que significa poeta, pero es un nombre. Es como llamarse escudero, ¿cachai? Como... Ya. O herrero. Y como llamarse como un oficio, así, zapatero. Sí, es como llamarse como un oficio. Pero también se hace referencia a un poeta, y aquí de nuevo quedo cojo porque no sé quién es el Millar de Damasco. Pero más importante que eso es el viaje el que se hace referencia. Es un viaje en donde Adonis, que se disfraza de este personaje que él mismo crea, que es más importante la creación de Adonis de Millar de Damasco, se disfraza de Millar de Damasco para contarnos cómo rumba por el mundo, destruyendo su cultura, pero asumiendo también esta cultura del exilio. Es muy lindo como parte, porque dice: avanza inerme como el bosque, imparable como la nube. Ayer trasladó un continente, cambió el mar de sitio. Es decir, que este personaje de Millar de Damasco, que asume Adonis, inmediatamente nos declara que está avanzando por el desierto, suponemos nosotros, porque por el mito que ya conversamos, y está corriendo todo, y todo se está pintando a su pinta. O sea, todo se está disfrazando de la pinta de Adonis. Y es este poeta, pero Adonis representa al poeta árabe al mismo tiempo, capaz de dibujar un mundo a su pinta gracias a su cultura del exilio. Es como mesiánico, así, no sé, lo siento. Es como mesiánico. Es muy mesiánico, demasiado mesiánico. Y Adonis, este primer Adonis, no tiene nada que ver está muy vinculado al tono subjetivo, como ya dije, y universalista, y como con un espacio temporal abstracto. Un espacio temporal, en realidad. Esta Adonis no se dibuja en el tiempo de Millar de Damasco, en el tiempo medieval, tampoco en el tiempo presente. Es como un tiempo... Me recuerda muchas referencias. Por ejemplo, me recuerda un poco al Altazor. Es como si tuviéramos al Adonis chileno con Huidobro. Como dijimos que Chimborska, teníamos nuestra Chimborska chilena. Como me recuerda a este viaje que comienza en la nada, en ningún lugar. En el desierto, al parecer. Pero es muy interesante porque Adonis extremiza este punto, esta perspectiva universal es tan abstracta y tan del mundo de las ideas que Adonis se apodera de ello y lo extremiza mucho. Entonces, por ejemplo, él dice: helo aquí anunciando la encrucijada de los extremos. Este es el primer poema del Millar de Damasco, Salmo. Todo lo que hemos hablado hasta ahora es el primer poema. Anunciando la encrucijada de los extremos, grabando el signo de la magia en la frente de nuestro tiempo. Eso, Adonis comienza el Millar de Damasco diciendo que va a... Porque mucha de su poesía de Adonis, incluso esto se permanece con el tiempo, consiste justamente en identificar las oposiciones, pero mezclarlas también. Y también hay una visión. Aquí a mí me encanta este poema, el primero. Por ejemplo, cuando dice: convierte la vida en espuma y en ella se sumerge. Qué linda esa imagen, bueno. Buena. Oye, convierte la vida en espuma y en ella se sumerge. Es brigio, es que lo siento muy... De hecho, bueno, creo que no lo mencionamos al principio, que este es un poeta que es muy difícil.
es complejo. Me acuerdo de una frase que dijiste que estoy confundido. Literalmente yo estaba leyendo las antologías que mandaste y yo lo repetía todo el rato y me acordaba como, estoy confundido. Sí, porque es un poeta difícil. Es complejo y es porque es que estamos tan alejados de la abstracción, alejados y alejadas, porque no creo que seamos nosotros dos únicamente, alejados y alejadas, que nos cuesta mucho volver al mundo de las ideas, sino que somos amantes de lo concreto. Y Adonis, de alguna manera siento yo que te trata de elevar, tiene un nivel de abstracción en su poesía muy completo, muy complejo, muy elevado. Y eso nos devuelve a la idea de que yo escribo en una lengua que me exilia. Eso. Claro, eso mismo, eso, sí. Porque yo me acuerdo, este es el segundo escritor árabe que yo leo en mi vida. Y el primero que leí fue un escritor marroquí llamado Mohamed Choukri, que decía que la literatura en el mundo árabe, y aquí es Mohamed Choukri hablando, si estoy equivocado por favor que alguien me lo comente, pero que la literatura en el mundo árabe tenía que ver con la buena escritura, las bellas palabras. Entonces Mohamed Choukri comparte con Adonis esa idea de que, porque Mohamed Choukri tuvo una vida muy difícil y él no podía expresar en su lengua lo difícil que había sido su vida, y él quería hacerlo, pero la literatura, como se entendía, se lo prohibía. Claro. No existe una lengua para definir correctamente o en el enmarco que hay, ¿cierto? Como se enmarca, la literatura no le permite hacerlo. Eso tiene que ver, claro, me hace mucho sentido que la lengua te exilia, te aleja. Te aleja, pero Adonis agarra esta capacidad de que la lengua te aleje y lo toma como una herramienta para generar una vanguardia que Occidente está lejos de conocer. Porque este libro además es antiguo, es de 1961. Y en Villar de Damasco, para avanzar, vemos mucho esta temática, la temática del viaje, el viajero. En Villar de Damasco es un poeta que viaja y que mientras viaja va destruyendo cosas, como en El Dios Muerto, el poema El Dios Muerto, en donde él dice que quema el espejismo del sábado, que quema el espejismo del viernes, que sustituye al Dios ciego de piedra, que rompe estos ídolos, que rompe estos símbolos, pero también vemos cómo en este camino en donde él está destruyendo el mundo, su cultura, a través de su cultura misma, que es el exilio, él como dice en el poema El Viajero, él deja su rostro en el cristal de mi lámpara. He dejado el rostro en mi cristal de mi lámpara. Que es lo mismo que dice en Patria, cuando dice que talla en la roca su hambre, cual relámpago. Es lo mismo. Es buenísimo. Mientras él va caminando, él va destruyendo su cultura, pero la va dejando en el camino, creando que el viaje que Agar e Ismael tuvieron en el desierto vagando sea la cultura misma en la cual Adonis se quiera agarrar. Loco, a mí, ¿sabéis que cuando leí El Dios Muerto, y bueno, obviamente ahora me hace mucho sentido la idea del viaje, pero obviamente es otra idea, no es del viaje, por ejemplo, del héroe, no, este es el viaje, la ruta, etcétera. Porque en ese minuto, cuando de alguna manera Abraham exilia a esta pareja, a la madre y a su hijo, Dios muere. Dios los exilia, porque con la forma en que exilian a Abraham, muere el Dios que ellos conocían, el Dios judío. ¿Cachai? Entonces, el Dios muerto es todo este proceso de dejar atrás la vieja cultura y emprender un viaje al otro Dios que después se encuentra. Pero hay un Dios muerto previamente, o sea, tuvo que ocurrir la muerte de un Dios. Y me recuerdo mucho, de hecho, a Nietzsche. Como hay que dejar este espacio y dejar morir a un Dios, a Dios, particularmente, como dice Nietzsche, para avanzar. Y es muy interesante porque Adonis justamente afirma que la cultura árabe guarda y conserva discusiones que los occidentales juran que ellos nunca han tenido. Por ejemplo, él dice esto es algo que yo leí, pero no he leído el ensayo en sí mismo. Pero él tiene un ensayo llamado Sufismo y Surrealismo, diciendo que
la congregación, no sé si una congregación, no sé exactamente cómo decirlo, pero la creencia del sufismo, que es una corriente del musulmana, del Islam, pero me estoy adelantando mucho, pero porque es algo que quería recoger después, pero tiene esta idea que el surrealismo acogió en las grandes vanguardias del mundo occidental, de Europa, en realidad, de que el yo es otro. Ya. Entonces, Adonis, como que cuando tú me decís que Nietzsche, porque Nietzsche, en Así habló Zaratustra, Nietzsche comienza un viaje, claro, que también es relativamente atemporal y que también tiene que ver con el exilio. Entonces, Adonis como que da la impresión como que dijera como que todo su pasado construyó la posibilidad del futuro. Pero también es interesante porque este primer Adonis que estamos conociendo con estos primeros poemas es un Adonis que siente poco compromiso con su tierra. Es muy raro. Él agarra el mito árabe y en torno a eso se construye, pero si uno ve, porque esto sale en el prólogo del libro, si uno ve las corrientes en las que estaban el resto de los poetas árabes, Adonis estaba como mirando al mundo, y mirando en realidad a Occidente. Quería compararse con Occidente. Claro, de hecho a mí también me llamó la atención porque reside en Francia mucho tiempo, creo que hasta la actualidad, ¿o no? No volvió a Siria. Complicado también volver a Siria, pero a lo que voy es que de alguna manera también percibo en la poesía de Adonis que esta idea de ser profeta de tu tierra en tierra extraña, en tierra ajena, que de alguna manera habla también del exilio, que uno es profeta de su tierra en la tierra ajena, en la tierra enemiga muchas veces también. Pero es que no nos adelantemos tanto, porque justamente eso es lo curioso de Millar de Damasco y de la declaración de Adonis, porque Adonis, que yo creo que era una especie de profeta extraño, Adonis dice que el exilio es su cultura, pero él residía en Siria y después en Líbano y no tenía ni idea de qué le iba a pasar en la vida después. Esto es muy curioso y de eso quiero conversar justamente hoy día. Ya. Pero es que justamente manteniéndose en esas cosas, Adonis tiene un poema que se llama La sombra de las cosas, en donde dice que quiere quedarse en la sombra de las cosas, en su secreto. Quiero entrañarme las criaturas, quiero vagar como el pensamiento, extraño como el arte. La otredad. Ese tono épico que Szymborska detesta, lo sentimos en Adonis. En Adonis, posicionándose en las cosas extrañas, en los puntos medios, inventando el mundo a su pinta, avanzando como Millar de Damasco por el mundo, pintando las cosas con su propio broche. Es una subjetividad extrema y es un mito que construye en torno a su subjetividad. Él es el que crea el mito. Él es el mito. Millar de Damasco es el que crea el mito. Y eso lo vemos una y otra vez. Pero justamente en uno de sus últimos poemas, que es un poema muy interesante que se llama Estación de las Piedras, pero que es de otro poemario, porque él avanza este tono universalista, épico, que adopta Adonis, sobre todo universal, atemporal, es muy importante la palabra atemporal, abstracto, es el que adopta Adonis mucho tiempo. Y él dice incluso, la cultura no es repetición y costumbre, sino que es creatividad e innovación. ¡Wow! Me parece, loco. Ahora siento que todo lo que diga Adonis le voy a decir el lenguaje me exilia, el exilio, el viaje, porque eso también tiene mucho que ver con eso. Pero no quiero volverme repetitivo y tratar de no retirar el... De hecho, lo encuentro... Es como progresista lo que acaba de decir Adonis. Es sumamente progresista. Está promoviendo un avance y también dice, es imposible partir de cero, hay que modificar el punto de partida. Esa es otra declaración. Ah, bueno. Entonces es como, y esto me recuerda mucho a un escritor latinoamericano, que es Carlos Fuentes, que dice, imaginar el pasado. Como recordar el futuro imaginando el pasado. Es muy interesante, pero en el futuro la de Carlos Fuentes. Pero para avanzar, este Adonis, que reside en Líbano en este entonces, que reside en Beirut, termina uno de sus poemas, lleva mucho tiempo desarrollando este tono suyo,
y a mucho tiempo desdeñando a los poetas más localistas, a los poetas que creen que tienen que hablarle a los árabes, y a mucho tiempo en contra de todo esto, y incluso en un poema se atreve a decir: ¿por qué son tan solo el aire y las piedras mi familia? ¿Por qué solamente las cosas se alegran conmigo? ¿Soy acaso la única verdad desolada en estos escombros que me rodean? ¿Cuándo me serán revelados los horrores del mundo? Creo que ese... Adonis. Ahí está, no yo anoté eso último. ¿Cuándo me serán revelados los horrores del mundo? Y de hecho hace varias preguntas. Conservaré mi hambre también, anoté eso, me pareció genial. No, este poema sí, la última frase me hicieron sentido, y ahora me hace más sentido cuando me decís lo de la cultura, como esta idea progresista. No sé si lo progresista no es una palabra que me está gustando mucho, pero sí de como que avanza, ¿cierto? Que no es conservador, o uno podría decir así, que no es conservador con las ideas, ya. No, me parece fácil. Y entre medio del proceso literario que Adonis, es que esto, yo creo que lo que hoy día vamos a hablar es triste. Creo que debía haber partido diciendo eso, porque la transformación de Adonis es triste. Adonis tenía una visión muy clara de hacia dónde quería apuntar su poesía, una visión maravillosa. Pero la realidad lo golpeó con la guerra de Palestina, o con la invasión que hace el Estado legítimo de Israel a Palestina. Entonces y esto va a marcar su poesía para siempre, porque el mundo árabe organizado, con diferencias profundas entre los suníes y los chiíes, con los kurdos, con todos, con las distintas culturas que hay, los persas, todo eso que está englobado en los mundos árabes, en cierto sentido ven a Palestina como ese momento en donde Occidente pone una isla, como se mete, penetra en el virus. Artificialmente penetra en su territorio, en su cultura. Y eso estremece a toda la poesía árabe, según el libro. Y Adonis no queda indiferente de eso, y aquí vamos a llegar a un poema que yo creo que podemos hablar largamente. Pero después, con la guerra de Palestina y con un suceso con constantes ataques o sea, con constantes guerras y situaciones que ocurren en el mundo árabe durante la segunda mitad del siglo XX, Adonis visita Nueva York. No me acuerdo muy bien, porque creo que era porque por charlas y cosas, como que lo habían invitado porque ya era un poeta muy famoso, muy aclamado, y visita Nueva York, y le da rabia a Nueva York. Yo personalmente percibo en su poesía que le da rabia a Nueva York. Y esto tiene mucha resonancia con otros libros de poemas, por ejemplo, Poeta en Nueva York de García Lorca. Hay referencias al Poeta en Nueva York de García Lorca. Adonis llega a Nueva York y nos dice, yo encuentro genial cómo empieza este poema, que dice: hasta ahora hemos dibujado la tierra como una pera, es decir, como un pecho. Pero entre el pecho y la tierra no hay más que un artificio de ingeniería. Nueva York. Yo creo que tenemos esta idea loquilla de Adonis de la pera, pero aterrizada. Sí, claro. De hecho, a mí no, me encanta. Continúa, por favor. Aún no llegamos a mi verso favorito. Y Adonis, en Epitafio para Nueva York, que empieza a hablar de... Porque es un poema muy largo, porque es un poema, en realidad no es un libro. Hay un libro que tiene entre ellos a Epitafio para Nueva York. Es un poema muy largo, que yo seleccioné solo la primera parte porque de verdad es muy largo, en donde a mí personalmente me recordaron a las caricaturas políticas que me hacían ver en el colegio. Como esta visión de Estados Unidos como un pulpo que está sosteniendo el mundo con sus tentáculos. O era Europa, no me acuerdo, pero me recordó mucho esa imagen. Como Adonis, lo más importante, en temas de estética, lo más importante de este periodo es que Adonis baja de ese mundo en el que está, en ese mundo que él mismo se creó, y se posiciona en un lugar y un espacio temporal específico, Nueva York, siglo XX. Y eso es un cambio radical en su poesía, radical,
Pero otra cosa más llamativa es la crítica ácida que hace a Nueva York. Ah, sí. La parte de la Estatua de la Libertad, ese es mi verso favorito de la parte, como me mencionas, del poema. A mí para complementarlo, me provoca que en esta parte de Adonis, a mí me provoca tensión su poesía. Hay una tensión. Yo entiendo una tensión que hay detrás, que es, claro, yo siento que como esa... Me imagino yo que es el pulpo sosteniendo cosas, una idea más o menos así, que está tenso de alguna manera. Esa imagen de tensiones, de tensión del mundo, de formas dibujadas como peras, pero creo que se entiende muy bien en el verso que habla de la Estatua de la Libertad. Es fascinante. Pero tú lo decís por el harapo llamado Libertad, el que estrangula a una niña llamada Tierra. Sí. Es que es otro Adonis, no es el Adonis que deja su rostro en la lámpara. Una hoja de papel que llamamos historia. Una hoja de papel que llamamos historia. Cacha, o sea, es que eso me recordó, de hecho, a la idea como de que la historia es de los vencedores. La Estatua de la Libertad, que es la imagen, una de las imágenes icónicas de Estados Unidos, que es el país que vende la libertad, que busca la libertad, la democracia, el liberalismo, tiene en su mano un papel llamado historia, el libro de historia. La historia que estudiamos es la historia de los vencedores. Siento que es una referencia pero explícita a la idea de historia de Walter Benjamin, y ese verso uno podría hablar pero millonadas de cosas de ese verso. Y me pasa que, o sea, recordando el capítulo anterior, el de la violencia, me imagino la violencia que debe sentir un árabe que tuvo que abandonar Siria en Nueva York, ¿cachai? Y es interesante porque él no solo habla de lo asfixiante que es Nueva York y Estados Unidos para el mundo, sino que él habla de cómo Nueva York asfixia, y lo dice literalmente asfixia, a sus propios personajes, o sea, a las propias personas que lo habitan, porque yo no sé si en los 70 ya estaba superado el tema, pero estoy casi seguro que no, de la lucha de los derechos civiles, de la opresión de la marginalidad hacia la gente negra. Tengo entendido, de acuerdo a últimas investigaciones, que en los 70 se está votando el aborto en Estados Unidos. Ya. Pero creo que el 73 o el 74 se legalizó. Y también, pero también él habla mucho de los negros y de los esclavos. Está hablando y por eso jamás se va a ganar el Nobel Adonis, porque está hablando del capitalismo, está hablando, sí, parasitario, hay una crítica específica que cuando dice el ocio imita al trabajo y el trabajo imita al ocio, hablando a esta cultura del consumo que él no entiende, que él siente violenta, porque ¿cuándo entendemos que el trabajo se vuelve ocio y el ocio se vuelve trabajo? Cuando tenemos una cultura de rendimiento y de consumo, tanto de lo ajeno como lo propio. Esa es una crítica específica al sistema estadounidense. No, y es constante, y es otro Adonis. Es que yo quiero, es otro Adonis. Estamos viendo, por eso la transformación de Adonis, porque estamos viendo a un Adonis enojadísimo, sí, que se siente más árabe que nunca, que se siente en un espacio temporal específico. Y aquí, después de este poema, viene la tragedia. Viene la tragedia. Porque este poema viene con rabia, viene con solidaridad, viene con muchas cosas. Pero el libro de poemas que va a publicar inmediatamente después, o muy próximamente después, en 1985, se llama El libro del asedio, que es el libro que Adonis escribe cuando Israel invade Beirut, Líbano. Y Adonis estaba en Beirut. Wow. Adonis vio la guerra en sangre, en carne propia. Y aquí este Adonis, y aquí es donde entra la idea del sufismo, de que Adonis dice que mientras Rimbaud decía, y Lacan le seguía la idea de que el yo es el otro, el sufismo dice el otro, los otros soy yo. Y Adonis se viste con esa vestimenta y dice, esa persona que está, porque hay un poema que es mi personal poema favorito, que es el que vamos a hablar ahora, que se llama Personas. Él describe
a todas estas personas que rondan por Beirut destrozado, mientras caen las bombas, mientras asaltan los soldados israelitas, y empieza a decir todo esto y se posiciona y se vuelve muy cercano a esta imagen del otro, porque personas habla de Ahmed, habla de Soleimán, habla de Qasem, pero en realidad son los árabes una y otra vez. Sí, noté, cacha, que me gustó mucho este poema, de hecho lo agradezco mucho porque, y ahora que me mencionáis lo del otro, ¿te acordás que una vez te mencioné el término, por ejemplo, y es muy atingente este poema, lo siento muy atingente la idea que tiene él detrás, como por ejemplo con el coronavirus? O sea, imagínate, es que hay una parte que él dice, pero tu muerte es mi muerte. Nosotros, sí, no. Cuando vemos los números en el reporte diario, nosotros vemos números, no vemos muertes. Entonces imagínate lo lejanos que estamos a esa concepción que él tiene. O sea, y de hecho yo ahora soy muy de la idea de que la gente tiene que va a respetar la cuarentena únicamente cuando terriblemente se le tenga que morir a alguien, porque así va a ser el tema, y así está siendo. Porque nosotros aún no somos capaces de entender que tu muerte es mi muerte, que es lo que intenta decir en este poema. Que que por eso, ahora con eso me referí que uno se pone tenso, porque esto es tenso, esto es doloroso. Porque también el Adonis, un pequeño comentario, Adonis después volvió un poco también a su estética, no abandonó completamente el primer Adonis que creía en el exilio, que creía en no fue tan triste, pero sí, porque aquí vienen como 3 libros de poemas, no me acuerdo cuál es el segundo, creo que tiene un nombre muy complejo, Cartografía Material del Cuerpo Sideral, no sé qué cuestión, pero aquí siguen 3 libros de poemas que son desgarrantes, y pues yo personalmente amo el poema Persona, del libro del asedio, creo que es de los mejores poemas que he leído en mi vida, sí. Porque él se dedica a describir a muchas personas distintas con distintas cuestiones, con este tono suyo mágico. Por ejemplo, nos dice que Soleimán se deja guiar por una fuerza que le brota de las entrañas cuando dice: he hallado el camino, y abandona sus párpados a los rayos de luz que llenan su casa. Todas esas cosas lindas. Aquella rosa se deshacía en sollozos. También me gusta mucho lo más concreto, como cuando habla de una mujer que no usaba su pañuelo para velarse el rostro, sino que en ella guardaba el pan, los huevos, el queso y el revólver. Sí, eso. Para protegerse. Su pañuelo era una bandera, esa parte. Su pañuelo era su bandera. Eso, no. Dirigio. Pero es muy triste, es muy triste. Es muy triste. Él expresa la condición humana a la que llegaron sus vecinos. Sus compañeros. Sus compatriotas, sus compañeros, sus vecinos. Entonces, después de muchas descripciones de muchas personas distintas, muy afectadas por la guerra, muy en la miseria, él hace una declaración de principio en 3 poemas, en 3 secciones distintas del poema, que a mí me encanta. Dice, en donde él dice, sobre todo la segunda, que dice: eres mi himno ahora, camarada. De hecho, aunque hayas muerto. Perdón, pero ahí yo subrayé la palabra camarada, que era algo que yo no había percibido antes de él. Y ahí se nota mucho esa idea de que el otro es el yo. Totalmente. Camarada, me subrayadísimo. Y además él nos dice: tu camino no es como yo había soñado desde lejos, pero es mi camino. Ahora estoy más cerca de ti que de mí mismo. Estoy más cerca de ti, fallecido, asesinado, que de mí mismo, porque ahora tu muerte árabe, como él también dice, está definiendo mi cultura. Mi poesía se basa principalmente en toda esta tragedia, horrible. Y la descripción del horror de la guerra define mucho a Adonis desde ahora en adelante. Y yo sinceramente quería terminar pensando en personas, pero hay un poema que ustedes pueden encontrar, porque obviamente la idea es que lean a Adonis, y Adonis tampoco es tan fácil de encontrar, que es un poema muy bueno, en donde, porque Adonis, como hemos visto, Adonis viene de un mundo simbólico, comenzó en un mundo simbólico abstracto, y a través de ese mundo simbólico abstracto, él le genera un paisaje a los horrores de la guerra. Y esa transformación
en donde permite que este mundo abstracto le sirva de herramienta para representar este mundo de la guerra. Entonces, para ir finalizando un poco y para conversar, para conversar de como más para que entiendan un poco la idea que estamos compartiendo, les quería leer un poema que está en Celebración del Claro Oscuro, que es uno de sus poemas en donde él habla que se llama Celebración de Beirut, celebración de la ciudad, que en personas él habla de la ciudad asediada. Ahora él habla de la celebración de Beirut 1982, se llama el poema. Celebración de Beirut 1982, que escribe en 1988, 6 años después del asedio, de la guerra, de la invasión israelita a Líbano, y que la escribe en Francia. Este poema lo escribe en Francia, ya lleva años viviendo en Francia. Voy a leer. Avanza el tiempo, apoyado en un báculo hecho de huesos de muertos. La cuchilla del insomnio cercena el cuello de la noche. Hay calaveras que escancian sangre, mientras otras calaveras borrachas desvarían. ¿Cómo puede ensuciarse el fuego o combarse el aire? El humo engendra nubes en forma de cabezas. Las letras caídas del cielo en la tierra quedan impresas como muñones. Que no salga hoy, aconseja el horizonte a su hijo, el aire. ¿Cómo recoger y cargar estos fardos de despojos humanos? ¿Cómo no se cansan los guijarros del camino? Ni el mismo sol puede alumbrar este cuerpo que sangra tiniebla. Días de rostros avejentados, vestidos de polvo. Mariposas que arden al subir la escala del sueño. Ceniza, princesa que se sienta en el trono a recibir pleitesía. Rey misil, que arrastra la cola de su manto sobre los cuerpos de sus súbditos. Tal vez diga el sol a su luz, ciega mis ojos, que no quiero ver. ¿Será la vida un error que el homicidio corrige? ¿Dónde hay una fosa que pueda represar el llanto? ¿Dónde un agujero capaz de albergar el alma? Las cosas asesinan a las cosas. ¿No tiene otro seno este firmamento? ¿De dónde le viene a esta rosa su terquedad? No cesa de leerme su amor. Casi ha olvidado la rosa cómo alumbrar su aroma. El día teme al día. La noche se oculta de la noche. El sol se frota los ojos y suspira. No puede creer lo que ve. Gracias al polvo que se mezcla con el humo de los incendios y lo suaviza. Al intervalo entre bomba y bomba. Al pavimento que aún tolera mis pasos. Gracias a la piedra que nos instruye en la paciencia. Conozco bien la borrachera de las explosiones, la embriaguez del estruendo, y lanzo mi rostro al espacio de lo posible. Se apagó la luz, encenderé la estrella de mis sueños. Tómame, amor, envuélveme. Brígido. Bueno, este poema, yo quiero decir algo. Este poema lo pueden encontrar en internet y quería leerlo al final porque este fue el poema el que me hizo querer leer a Adonis. Y hay muchas cosas en él. Por ejemplo, el paisaje que llora, sufre y se expresa reside en el mundo de las cosas también. Las cosas están sufriendo. Las cosas, las piedras, los objetos, está todo sufriendo. El polvo, el misil, como el rey misil, todo eso se está expresando como parte de este panorama horrible. El asfalto aún aguanta sus pasos, los aguanta. El asfalto aún aguanta sus pasos. Él personifica la ciudad de Beirut. No, bueno, es que es muy triste. Yo creo que este poema es muy triste. Pero dos cosas que me llaman especialmente la atención, que a mí son también parte de mis cosas favoritas, es que el poema se llama Celebración de Beirut. Y es claramente un sarcasmo, una ironía. Yo, de hecho, dije, cuando lo presentaste, yo dije, no entendí bien la cuestión, como lo presentaste medio animado, dije, no entendí el poema definitivamente, pero ahora que lo leo de nuevo, dije, imposible que lo haya entendido mal. Claro, porque lo que hay una imagen de una ciudad en escombros. Yo siento eso. Hay una imagen de una ciudad dolida, que no solo le duelen las personas, sino que le duele la ciudad, la materialidad, como tú lo dijiste. Y también la materialidad y también el nivel de desesperación y
muy triste. Y ni en desesperación, al que llega Adonis, le hace agradecer al polvo que se mezcla con el humo de los incendios y lo suaviza. Agradece el polvo, la existencia del polvo, porque le puede hacer sentir que no está en la guerra por un tiempo. Y lo más, a mí, yo creo, es que este poema está perfectamente pensado, porque el tono de Adonis cambió con el tiempo, y algo muy curioso del libro de celebración del claroscuro es que él abandona un poco esta seguidilla de pensamiento por frases. Los párrafos dan la idea, son ideas distintas, conectadas como más indirectamente. Es como pensar que es como un mosaico de ideas, a diferencia de Wisława, que tiene esta idea lógica. Este Adonis tiene un mosaico de ideas. Y tiene, o sea, la celebración de los claroscuros, él funciona así, con ideas sueltas, con frases sueltas, el remisil por un lado, gracias por otro lado, y todo esto, pero todo es, como tú dijiste, un mosaico que representa al final el panorama general, que es esta ciudad destruida. Pero lo que yo encuentro genial en una decisión estética para representar el sentimiento de Adonis es terminar diciendo: tómame amor, envuélveme. Y eso a mí si ya me dolió y me afectó los huesos que le agradeciera al polvo, porque podía difuminar la ceniza, que al final termine diciendo algo tan personal, tan triste, tan suyo, de hablar en primera persona y decir: tómame amor, envuélveme, me parece un grito de desesperación, güey. Y me parece, en ese minuto él estaba en Francia, ¿o no? Cuando escribió este poema. Sí. Cuático, como, es que siento que hay una imagen demasiado específica, un mundo demasiado abstracto, pero muy real al mismo tiempo, una imagen demasiado real. Y volviendo de nuevo el otro es el yo, o sea, increíble. Estoy pero fascinadísimo. Es brígido, o sea, estando en Francia puede llegar a escribir ese dolor, esa herida, puede escribir tan nivel de herida con tanto detalle que me llega a apretar, a mí me estremece. Y también muestra como un Adonis aterrizado y ya posicionado 100% en el mundo real. Y eso es lo que yo traté de representar, como este Adonis al principio que considera que el idioma árabe lo exilia y por lo tanto él tiene que alcanzar un tono universalista y por lo tanto él tiene que tocar las ideas en su mundo único, termina hablando de una ciudad en escombro. Entonces voy a decir algo muy raro, pero uno nunca sabe qué chucha va a ser de tu futuro, sí, como Adonis tenía un panorama muy distinto de qué iba a ser su poesía. Adonis preguntó ilusoriamente en uno de sus primeros poemas: ¿cuándo voy a conocer los horrores del mundo? Claro, sí, es verdad. Y habló del exilio desde la teoría, desde lo amplio y todo, y terminó exiliado en Francia. Bueno, tuve una pequeña falla técnica, pero ya estamos de vuelta. Pero volvemos a lo mismo. Está esta idea de la broma. Es una broma de la vida. Es una talla, pero es una talla trágica. ¿Cachai? Es como cuando la vida te da una sonrisa, te está esperando una paliza. O sea, es una cuestión... A mí también me pasa que leyendo antologías me pasa que siento que me quedo con muy poco. Que tiene que ver un poco con lo sincrónico y lo diacrónico, pues como cuando uno está leyendo sincrónico, un libro de poemas específico, de un tiempo específico, uno se va a quedar con una época de tiempo, pero se va a quedar con una idea general. La idea de las antologías es como darte el panorama general del autor, que yo creo que es como medio injusto. Es muy injusto. Pero lo que más noté en este concepto de lo diacrónico fue el cambio de Adonis, ¿no? El avance inerme como el bosque, imparable como la nube, pasó a ser como tómame amor, envuélveme. Bueno, es hardcore. Es una vuelta a 360. Es una vuelta a 360. Bueno, con todo eso dicho, Víctor, ¿con qué te quedas hoy? ¿Qué me quedo? Bueno, un poco doloroso, la embarró. Yo lo tenía presupuestado igual, que iba a ser un poco
profundo este tema, un poco doloroso, pero me quedo con esta idea que tal vez mucha gente que siente que no caja en algunos lugares o que le gustan cosas que a los demás no, esta idea del exilio, como que tu propia lengua te exilia. O sea, muchas veces tú te vuelves tan bueno en algo, lo puedo extrapolar a eso, tú te vuelves tan bueno en algo y te apasiona tanto algo, que te encierras tanto en ese algo, que al final ese algo te termina exiliando, porque ese termina siendo tu lenguaje. Porque tu lenguaje no es solo la forma en cómo tú te comunicas verbalmente, sino también en cómo tú actúas, cómo tu cuerpo se mueve. Entonces me quedo mucho con eso y esta idea también muy mesiánica de Adonis. Y también, que no mencionamos, que Adonis es un poeta muy under, es demasiado under, es muy poco conocido y encuentro un privilegio y algo muy osado que hiciste también y bacán analizarlo, porque la verdad esta es la segunda vez que me enfrento a él y yo conocí a Adonis por ti, o sea, yo no lo hubiese conocido desde otra forma y ojalá que, bueno, las personas que lean su poesía puedan discriminar si es que se merece un Nobel siendo tan polémico también. Eso sí, caché que se ganó el premio Goethe, pero no es lo mismo que un Nobel, teniendo 90 años y teniendo una historia brígida. Pero me quedo con eso, básicamente, con la idea del exilio, con que el lenguaje, y quiero que se entienda que no es únicamente desde el punto de vista de la lengua, sino que es también todo el lenguaje, la concepción universal del lenguaje. Como lo mental. Claro. Y tú, Cristóbal, ¿con qué te quedas después de este fantástico trabajo? A mí me pasa que me quedo con pena, en verdad, con un poco de pena, pero también me pasa que yo creo que una de las cosas que más reflexioné es que uno es menos libre a la hora de escribir de lo que uno cree. Como porque Adonis tenía todas las libertades del mundo. Adonis se adjudicó con mucha valentía, con mucha fuerza y con mucho poder al principio de su carrera a escribir lo que él quisiera y crear todo un mundo simbólico. Pero las circunstancias lo transformaron en un escritor a ratos sumamente político, y que yo creo personalmente que si Adonis es recordado en el futuro, va a ser recordado por personas, por Celebración de Beirut, por Epitafio para Nueva York, y por estas cosas, testimonios que él en primera persona puede decir con mucha, como apropiándose mucho del discurso, porque cuando él habla de la guerra, y se nota la lejanía, y cuando él habla de la guerra, habla en primera persona, y habla desde la experiencia. Y eso es algo triste, pero también sumamente interesante, porque nos enseña mucho. Pero bueno, no nos quedemos con el trago triste. Fue un gran balde de agua para concientizar respecto a las cosas que pasan en el mundo, y siempre es necesario y creo que refresca. Pero también nos gusta escuchar música. Espero que nos traiga un disco triste, Víctor, pero ¿qué disco nos traes hoy, Víctor? Bueno, hoy día yo traje, iba a decir como Chico Trujillo, pero sabes que no quiero ilusionar a nadie, así que no. Hoy día, bueno, como lo mencioné en casi todo el podcast, en realidad este poeta Adonis es sumamente sensible a la lectura. Yo creo que es imposible no sentir lo que escribe. Hay gente que no se conecta, pero yo creo que es muy fácil conectarse con Adonis. Tal vez no con el poema entero, tal vez no, pero con ciertas frases. Y ahora, después de esto, que lo conocemos mucho mejor, imposible también va a ser mucho más fácil para nosotros. Pero hablando de la tensión que siente Adonis, yo hoy día traigo un álbum que me encanta y que de hecho me provoca mucha tensión. ¿Por qué? Porque Adonis habla tanto de la guerra, de la tensión. Te traigo un disco que trae una tensión que te aprieta, pero te aprieta como... Este álbum está en mi lista como cuando quiero ir a marchar, cuando quiero ir a romper algo, cuando quiero así. Les traigo un disco de la banda Rage Against the Machine. Sabía que lo adiviné. El self-titled, el Rage Against the Machine, el primer disco, el disco que sacaron en el 92. Tremendo álbum. Creo que este álbum requiere muy poco. Yo iba a hablar de... Es que es un discazo. Loco, es un disco para todos. Bueno, Rage Against the Machine es una banda formada por 4, un bajista, guitarrista, vocalista y batero. Es una banda de rap metal, funk metal, oscila un poco de esto. Pero, gente, yo sé que hay gente que se asusta cuando uno habla de metal o cosas así, de que hay gritos, que no a todos les gustan los guturales, lo entiendo. Aquí no nos presentamos con eso, sino que nos presentamos algo que en realidad yo llamaría como un groovy metal.
algo que tiene una sabrosura rítmica, una sabrosura en la guitarra, porque bueno, Tom Morello, que es el guitarrista, es tremendo guitarrista. No sé si muchos saben o muchas saben que Tom Morello, él tiene una concepción un poco más distinta de lo que es una guitarra. Él lo que intenta hacer literalmente es ser una tornamesa con su guitarra. O sea, cáchense el rollo del loco. Entonces, imagínense lo que puede generar un hip hopero, que sería Zack de la Rocha, más un bajista que estudió mucho Woolkin, que es como esta idea del bajo como más jazzista, más jazzera, perdón, y esta idea también de la guitarra, del tornamesa, más un batero que le sigue todo el rollo, una cuestión fascinante. Este álbum, aparte, creo que la carátula habla muy bien de lo que nos vamos a presentar. ¿Cómo es la carátula? Es una carátula es una imagen muy, muy icónica en la guerra de Vietnam. Es y aquí yo voy a humillarme de nuevo porque busqué el nombre. La imagen es de un monje budista que se está incendiando en forma de manifestar la discriminación que estaba ejerciendo el gobierno estadounidense puesto en Saigón, el gobierno títere puesto en Saigón en el 63, y este monje, en forma de protesta a la discriminación hacia la religión budista, se quema en público. Es como que se quemara a alguien en nombre del 18 en la Alameda. Es así de importante, es así de icónica, es así de dolorosa la imagen. Entonces, cuando uno ve la imagen del disco, más o menos ya sabe, si es que conoce el contexto de la imagen, obviamente, espero que ahora ya se haya quedado un poco claro. Voy a decir el nombre del monje que me parece interesante, pero voy a humillar de nuevo, pero es Stitch Wang Tuk. Y creo que, bueno, el álbum está lleno de groovy, de una cantidad de técnica musical increíble, y no me quiero alargar mucho, pero quiero que se queden con la idea de la tensión que hay. Es que este es un álbum realmente para ir a la guerra, por decirlo así, para hacer cosas, destruir cosas, etcétera, etcétera. Es pedazo de álbum, está excelentemente grabado. Rage Against the Machine ensayaba mucho para grabar este álbum, así que 100% recomendado. A mí me encanta Rage Against the Machine y me encanta este álbum, y creo que a ti, Cristóbal, también te gusta mucho. Me encanta. Había pensado en hablar de él, de hecho, no te estoy mintiendo, pero yo creo que yo agregaría lo que tú dijiste, como que es un libro, que es un álbum que habla mucho de geopolítica, de política internacional, y que responde mucho a la rabia de eso. Entonces estoy muy de acuerdo contigo en que tiene mucho que ver con Adonis, porque Zack de la Rocha y Rage Against the Machine critican fuertemente al gobierno de los Estados Unidos desde adentro. Desde adentro, eso. Y con mucha rabia, y siento que la rabia que siento en Rage Against the Machine me recuerda mucho a la pena que siento con Adonis, como una weá muy, muy, muy real y muy, muy real y muy suya. Sí, así que encontraba que era un álbum sumamente prudente para presentarlo. Pero bueno, ya llegamos al final. Queridos todes, queridas todas, querides todes, espero les haya gustado este capítulo. De nuevo, renombrar lo que dijimos en un principio. Esto es un espacio que es desde la ignorancia. Nosotros estamos abiertos a un espacio de conversación con ustedes. Así que de nuevo les mencionamos que vamos a dejar un espacio también, si es que hay algo que se nos haya quedado en el tintero. En nuestro Instagram vamos a abrir en las historias un espacio para conversaciones, donde vamos a recibir sugerencias de cómo abordar un rollo que se nos quedó y lo presentamos en la historia para que puedan disfrutarlo y de esto se haya una comunidad y una conexión, que esto del confinamiento no nos siga alejando, sino que nos mantenga cercanos. Cristóbal, no sé si quieres agregar algo antes de irnos. Es que tú lo mencionaste la pasada, pero van a quedar los poemas de Adonis, e incluso quizás si es que me pongo las pilas, uno de Chimborska también, porque se viene el Drive Tinto Sentido, el mejor lugar en donde todos nos juntamos y somos felices y conversamos. Excelente. Queremos hacer una comunidad, en serio. Sí, tenemos ganas de hacer una comunidad. Así que bueno, querides, espero que estén muy bien. Nos vemos en 2 semanas. Y esto fue el 4º capítulo de Tinto Sentido.